acerca del cannabis o los usos del cannabis en medicina veterinaria. Mi nombre es John Betancourt y soy el director científico de la Red de Cannabis Medicinal Veterinaria. Voy a brevemente pasar una presentación de lo que hacemos desde la Red de Cannabis. Nosotros nos regimos por básicamente tres conceptos generales desde la ONG Conciencia Verde y la Red, que son la agroecología, la bioética y este concepto nuevo que se llama el One Health o el Eco Health, que básicamente es una misma salud integral para la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente. Y bajo este concepto, este marco conceptual, es que nosotros trabajamos desde la ONG y la Red. El punto de partida de la Red fue básicamente la necesidad de encontrar nuevos tratamientos eficaces a las necesidades de los pacientes y la desinformación técnica y los mitos alrededor del cannabis medicinal por parte de los profesionales de la salud. Buscar soluciones de la parte herbal a lo que la medicina alopática no ha podido encontrar. Nosotros hacemos parte de la Red de Cannabis Medicinal Veterinaria. Es una red que es una plataforma de investigación donde buscamos y proponemos el uso investigativo de la planta del cannabis para prescripción a nuestros pacientes. Buscamos desarrollar y encontrar y contribuir a mejorar la calidad de vida de los animales con diversas patologías a través de tratamientos con fitocannabinoides. Comprobar los efectos del cannabis medicinal en pacientes animales tratados desde la Red de Cannabis Medicinal Veterinaria, construir protocolos de tratamientos y dosificación, aportar el campo de estudio científico y aportar al intercambio de saberes entre médicos que usen esta planta. Tenemos diferentes tipos de metodología, pero básicamente son una investigación solidaria donde trabajamos en diferentes países desde la red. Tenemos un alto componente de innovación. Trabajamos con médicos veterinarios en toda Latinoamérica y en Europa. Eso lo voy a pasar un poco rápido porque pues, no es el objetivo de mi presentación, pero sí quiero que sepan un poco del trabajo que estamos realizando desde Iberoamérica. Estamos trabajando además en investigación, educación continuada, trabajamos en desarrollo de productos mediante alianzas comerciales y con instituciones como universidades. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer el Congreso VetCan, el primer Congreso Internacional de Cannabis Medicinal Veterinaria, con la cual tuvimos la asistencia de más de 450 veterinarios. Y pues los invito a que nos visiten en nuestra página web www.vetcan.org para que puedan ver un poco más de nuestra experiencia y lo que hemos estado escribiendo y haciendo durante estos más de 4 años de existencia de la red y estos más de 11 años de existencia de la ONG Conciencia Verde. El año pasado también tuvimos la oportunidad de sacar la primera revista VetCan Remevet. Esta revista es de libre descarga, es la primera revista especializada e indexada donde hablamos exclusivamente del uso de cannabis medicinal en la medicina veterinaria y tuvimos la oportunidad de escribir con aproximadamente 8 o 9 autores e investigadores de Iberoamérica. Bueno, este año vamos a tener el segundo Congreso Internacional VetCan y más tarde seguramente les ampliaremos información sobre el tema. Entrando en materia y siguiendo en continuación con lo que hablaba el doctor Misch, vamos a hablar un poco del sistema endocannabinoide, simplemente para hacer referencia a él, ya que el doctor Misch nos explicaba perfectamente en qué consiste. Podemos ver a continuación diversidad de infogramas donde ya se especifica el uso del cannabis y dónde están los receptores. Esto es un tema que día a día va haciéndose más común. Podemos ver receptores CB1 y CB2, digamos que son los más comunes, los receptores mayores, por decirlo de alguna forma, así como fitocannabinoides mayores son el THC y CBD. Hablamos que hay unos receptores mayores que están en mayor distribución en todo el cuerpo y son los más importantes, no los únicos, sino los más importantes. Allí podemos encontrar receptores CB1 a nivel de cerebro, en el sistema vascular, en los músculos, en el tracto gastrointestinal y en otros órganos, y los receptores CB2 principalmente en el sistema inmune, aunque también son compartidos con el CB1, huesos, piel y algunos ganglios. Podemos ver además cómo ha avanzado la investigación en cannabis medicinal de línea animal. Podemos ver algunas investigaciones muy recientes y muy buenas donde hablan ampliamente del uso de esta nueva medicina en la modulación del sistema endocannabinoide y cómo podemos de allí utilizarlo como una herramienta para nuestro día a día como médicos veterinarios.
Bien podemos ver, y ya es más claro día a día, evidenciamos diferentes estudios que corroboran la existencia de receptores o del sistema endocannabinoide en diferentes especies, desde otras especies mamíferos como los caninos, equinos, felinos, hasta microorganismos como la hidra, que ya se sabe también que tiene el mismo sistema endocannabinoide primario, pero existe. También vemos el avance de la investigación latinoamericana o iberoamericana en el estudio del sistema endocannabinoide. Vemos como la Universidad Complutense de Madrid tiene varias investigaciones de postdoctorado sobre el tema. En universidades de Chile también están avanzando sobre el uso de cannabis como antibiótico, y también en las universidades de México hemos tenido la oportunidad de hacer unas revisiones de tesis en México y en Argentina, también en investigaciones de este tipo, solamente y exclusivamente de línea veterinaria. Nosotros también el año pasado pudimos publicar unas investigaciones que seguimos trabajando con la Universidad de Unisarc sobre el efecto de extractos de cannabis, específicamente del componente de THC, sobre el bienestar animal y sobre la integridad intestinal. De esto seguramente tendremos mucho más en el Congreso de noviembre, y también es posible que tengamos una exposición de esta investigación muy pronto en unas mesas redondas donde estaremos invitándolos. Acá podemos observar un estudio también relativamente reciente donde unos investigadores pudieron estudiar la localización y la cuantificación de los receptores del sistema endocannabinoide en perros, y lo que pudieron ver es que la concentración de receptores está mucho más en el cerebro y sangre, y pues también las potencialidades de trabajar con estos mismos receptores en cada uno de estos sistemas, modulándolos con endocannabinoides y fitocannabinoides, y logrando respuestas terapéuticas adecuadas a lo que pretendemos con las patologías de nuestros pacientes. Acá simplemente quiero referenciar la distribución del sistema endocannabinoide en el sistema cardiovascular. Acá vemos que en diferentes células de diferente tipo que están relacionadas directamente con este sistema hay diferentes receptores que interactúan con ello, así que acá hay muchísimo potencial en el uso de enfermedades o patologías cardiovasculares, tanto en animales como en humanos. También se han adelantado bastante investigación en el sistema endocannabinoide renal, donde podemos ver que el riñón es rico en receptores principalmente CB1, y eso tiene un potencial inmenso para trabajar cierto tipo de fitocannabinoides. También dejar claridad de que más allá de los receptores CB1 y CB2 y de lo que siempre hablamos de los mismos endo y exocannabinoides o los fitocannabinoides o los cannabinoides sintéticos, pues también hay otros ligandos endógenos que interactúan entre sí con estos receptores. También tenemos unas enzimas que degradan o ayudan a degradar este tipo de sustancias, endocannabinoides y fitocannabinoides, y sustancias o enzimas de síntesis. Y también hemos llegado a descubrir sustancias que interfieren en cómo se transportan estos fitocannabinoides o estos cannabinoides por la membrana celular. Así que, como podemos ver acá, tenemos unos endocannabinoides clásicos que empezamos hablando básicamente de la anandamida y el 2-AG, pero ya hablamos de otros 3 o 4 endocannabinoides. También hablamos de que hay unos fitocannabinoides clásicos como el THC y el CBD, pero también hay otros fitocannabinoides que también son igual de importantes, que están en menor proporción en la planta, pero que igual tienen muchas interacciones con estos mismos receptores que estamos hablando. Y de receptores, los clásicos CB1 y CB2, como vemos en la parte de abajo de la diapositiva, pero también hay otros receptores muy importantes que son los TRPV1, B2, B3, B4, y también unos nuevos que son los GPR3, los GPR6, 12, 18, y los nucleares como los PPAR alfa y los PPAR beta. Es muy importante también tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad y a la interacción de cada uno de estos, pues básicamente tendremos interacciones diferentes en los sistemas de los animales. Y también mostrarles cada receptor cómo puede interactuar con diferentes entidades o diferentes grupos o diferentes partes del sistema endocannabinoide, y cómo estos mismos receptores pueden interactuar a su vez
con otro tipo de sustancias y ligandos que hacen que la ecuación se ponga cada vez más difícil. Lo digo porque las posibilidades son infinitas para trabajar con este tipo de medicamentos, pero al mismo tiempo la responsabilidad es enorme porque debemos estudiar muy bien, entender muy bien todos estos mecanismos de acción. Eso es un poco de lo mismo, también un poco hablando de cómo el THC y el CBD pueden interactuar con diferentes receptores, pero asimismo cada uno de los receptores endógenos y los endocannabinoides también tienen receptores entre sí. Bueno, entrando en materia, para hablarles un poco de los principales usos en animales, pues tenemos las enfermedades autoinmunes, todas las enfermedades autoinmunes que ustedes en este momento puedan imaginarse de todos sus pacientes, pues con ciertos componentes del cannabis que a continuación vamos a hablar, podemos empezar a modular esos signos y síntomas y casi que empezar a tratar esos problemas de raíz, ya que el CBD particularmente es una molécula que nos permite modular el sistema inmune y ayudar a que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida y mejoren sus síntomas. También en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades desmielinizantes, perdón, en enfermedades que afectan el sistema nervioso central, en enfermedades que quedan o en patologías o en signos o síntomas que quedan como secuelas, enfermedades como el moquillo. Hemos visto un avance muy significativo en estos pacientes que muchas veces tienen un pronóstico muy desfavorable. Tienen un efecto, además los fitocannabinoides, un efecto antitumoral para algunos tipos de cáncer. Evidentemente tiene un efecto probablemente interesante y poderoso para la epilepsia, para la artritis, la artrosis, para fracturas y tratamientos ortopédicos, evidentemente ampliamente hablando para todo el tema del dolor, donde tiene dos mecanismos de acción, además de los mecanismos de acción que conocemos para los opiáceos. Así que los fitocannabinoides comparten varias vías de modulación del dolor, pero además de eso podemos, digamos, ya sabemos mediante investigación que es mucho más potente y puede usarse por mucho más tiempo para ciertas patologías donde tenemos el inconveniente de usar antiinflamatorios no esteroidales o esteroides que, como todos sabemos, tienen efecto secundario a largo plazo. Es muy bueno también el cannabis para pacientes geriátricos, para síndromes de ansiedad por separación, para estrés en mascotas agresivas o temerosas, en pérdida de apetito, y hay varios estudios muy antiguos sobre glaucoma de ángulo abierto, y ya se sabe también que tienen efecto positivo sobre pacientes con diabetes y otro tipo de enfermedades similares. Bueno, ¿cuál es nuestro enfoque? Nosotros trabajamos bajo un enfoque donde el paciente lo es todo, hablando como un paciente, como un ser individual. Nosotros vemos no a todos los perros como si fueran iguales, sino más bien nos enfocamos en cada uno de nuestros pacientes. Además, estos pacientes como individuos sintientes, con unas características únicas y miembros activos de una familia. Así que nuestro enfoque de medicina veterinaria es un enfoque de medicina veterinaria familiar. Además, que cada vez que empezamos a hacer tratamientos con cannabis medicinal específicamente, por todo lo que implica trabajar con el cannabis, pues evidentemente tenemos que hacer un abordaje familiar donde tenemos que explicar y desmitificar todo lo que digamos, han sido y han significado más de 90 años de prohibición. Bueno, por otro lado, quería mostrarles un poco el protocolo que tenemos dentro de la red de cannabis medicinal, el protocolo metodológico para la prescripción. Básicamente arrancamos con un análisis de signos y síntomas, pruebas de laboratorio y exámenes complementarios para lograr un excelente diagnóstico. Todo parte de allí. Si nosotros no sabemos exactamente qué tiene el paciente, evidentemente, como con cualquier otro medicamento, no vamos a saber cómo abordar el paciente. Hay más de 2.000 variedades de cannabis y cada una, como les dije anteriormente, tiene un efecto diferente en cada paciente, que además es un individuo único. Así que es muy importante tener un diagnóstico totalmente claro. Posteriormente, elegir si trabajamos con qué tipo de fitocannabinoides mayores, y al mismo tiempo, si es posible, elegir los terpenos y terpenoides y flavonoides que acompañan ese extracto. Si es posible ir más allá y podemos hablar de variedades y enfermedades, pues sería muchísimo mejor, pero a ese nivel de detalle en el mercado actual es muy difícil de llegar. Posterior a ese, debemos analizar las interacciones farmacológicas o medicamentosas antes siquiera de evaluar la vía de administración. Es muy importante saber que el cannabis también tiene
interacciones medicamentosas que pueden ser complicadas no tanto por el cannabis, sino por otros medicamentos que pueden ser graves, digamos que pueden causar intoxicaciones graves en nuestros pacientes, como los opiáceos y los barbitúricos. Posterior a ese, se evalúa la vía de administración, frecuencia y tiempo de uso, ya que no todas las prescripciones son iguales. Ciertas enfermedades necesitan menos dosificación que otras enfermedades. Ciertas especies, como el perro, tienen muchísimos más receptores para el sistema endocannabinoide, necesitan menos dosis relativamente, digamos, si hablamos en cuanto a biomasa, que otras especies. Posterior a eso, debemos escoger un buen producto, un producto de calidad en la concentración, el ratio adecuado de THC y CBD. En nuestro país es indispensable, además de esto, contar con tres requisitos que nos exige la ley, que es la prescripción médica del Colegio Nacional, el consentimiento informado firmado por parte de las familias y la historia clínica de los pacientes, que obviamente es un compromiso como nosotros desde la veterinaria. Por otro lado, posterior a eso, de acuerdo a la reglamentación actual de Colombia y otros países, se enviaría la prescripción a un laboratorio para que se haga un medicamento magistral y posteriormente sería una regulación de la dosis, ya que el objetivo de esta dosificación es empezar despacio, o sea, con poca dosis, mantener una dosis baja que cumpla lo que estamos requiriendo, que module ese sistema endocannabinoide de la forma que nosotros queremos y mantener una dosis baja para evitar precisamente un feedback o que los pacientes cojan resistencia a la medicina. Y posteriormente, que lo cual es muy, muy importante y quiero resaltarlo, el control y seguimiento de los pacientes. Básicamente nosotros desde la red recomendamos que cada mes o cada 2 meses se haga un control de cada uno de los pacientes, ya que la mayoría de los pacientes son crónicos y muchas veces es muy importante reajustar la dosis en la medida que el paciente va evolucionando en la terapia con cannabis medicinal. Bueno, acá también un pequeño protocolo de prescripción que va a ser mucho más breve. Básicamente tenemos ya el diagnóstico definitivo después de lo que hablamos anteriormente. Miramos de acuerdo a ese diagnóstico si hay un uso potencial del cannabis o si no lo hay, porque digamos que el cannabis, si bien tiene un amplio espectro farmacológico, el cannabis no sirve para todo, sirve para muchísimas enfermedades, pero no para todas las enfermedades. Así que hay un momento donde decimos, ¿es un paciente con perfil para trabajar con fitocannabinoides, sí o no? Si es así, entonces es un paciente, digamos, donde hay un uso potencial y debemos ver si usamos terpenos o flavonoides, porque hay unas enfermedades que se pueden trabajar solamente con terpenos o flavonoides, o si necesitamos fitocannabinoides o de ambos. Y de allí, ¿qué fitocannabinoides necesitamos en mayor proporción? ¿Cuáles en mayor proporción? ¿Qué radio vamos a trabajar? Vías de administración, frecuencia y tiempo. También es muy importante tener en cuenta que ciertos drenadores o potencializadores o algunas medicinas complementarias potencializan o sinergian el efecto del cannabis y hacen que los tratamientos sean mejores. Bueno, entrando ya en el tema de los casos clínicos, vamos a ver unos casos clínicos en caninos rápidamente. Empezamos con Lucio. Lucio es un perro geronte que estuvimos trabajando hace unos años, un perro que llegó con una displasia de cadera muy, muy marcada, muchísimo dolor, osteoartrosis coxofemoral avanzada, un dolor al mínimo contacto, el paciente ya estaba perdiendo apetito, había perdido muchísima condición corporal y bueno, había muchísimo llanto y dolor en las noches, principalmente cuando había frío. Además, el paciente ya venía con un componente de obesidad, aunque cuando llegó a consulta ya venía perdiendo mucho peso precisamente por el dolor. Acá podemos ver una placa radiográfica del paciente donde vemos evidentemente la lesión y pues el tema, digamos acá fundamental y el resumen que les quiero mostrar, más allá de hablarles de la fisiopatología y la osteoartrosis, es más que todo qué se hizo con este paciente. Generalmente nosotros nos llegan pacientes que están sobrediagnosticados porque básicamente las personas llegan al cannabis en un 90% como una última opción, desafortunadamente, y por eso muchas veces no hay mucho por hacer. En otras ocasiones sí, pero siempre con el enfoque de bienestar animal, pues precisamente podemos hacer mucho por los pacientes. Este tratamiento inicial de este paciente decidimos arrancarlo con un extracto rico en THC, en radio 5:1. Cada vez que hablamos 5:1 es primero, en este caso, perdón, es CBD, THC, el radio, así que el componente fundamental donde iniciamos fue el CBD.
Posteriormente nos dimos cuenta que el paciente presentaba muchísimo dolor y necesitaba un poco más de alivio de ese dolor o de analgesia, y decidimos incorporar un poco más de THC, y allí logramos los efectos indicados. Con eso también quiero decir que no siempre el primer extracto con el que arrancamos es el extracto definitivo, porque todos los pacientes reaccionan diferente. Entonces, si bien nuestra experiencia era trabajar con extractos ricos en CBD en este tipo de pacientes, en este caso particular no fue así. Y precisamente por eso traigo a colación a este paciente, ya que es un paciente sui generis, ya que nosotros estamos haciendo en ese momento una investigación profunda con una población muy interesante de este tipo de pacientes con osteoartrosis y osteoartritis, y hemos visto que un extracto 5 a 1 va muy bien en la mayoría de pacientes, pero pues básicamente fue la excepción, y por eso reitero, lo traje acá a colación. También reitero que el tratamiento no solamente es cannabis, también se le manejó dieta al paciente, se le hizo fisioterapia, se le hicieron algunas recomendaciones para movilidad dentro de la casa, y en últimas el paciente mejoró bastante su calidad de vida, hasta que evidentemente por el paso de los años pues ya el corazón no aguantó, y muchos años después, creo que aguantó 2 años con nuestro tratamiento, y el paciente ya murió de 14 años. Acá también tenemos un caso muy interesante. Este es un caso que trató el doctor Rafael Santiesteban en el eje cafetero colombiano. Es un paciente que le llegó a consulta por un accidente que tuvo el perro. Es un perro grande, un perro muy fuerte, muy seguramente muy resistente al dolor. Y acá podemos ver en este corto video cómo es la recuperación del paciente y cómo pasó de estar básicamente con una paraplegia. El paciente fue recuperándose en cuestión de 24 horas. Bueno, como pueden ver en este caso, es el mismo paciente, solamente habían pasado 24 horas, un poco de fisioterapia, y digamos diferente a lo que le pusimos, digamos, no fue solamente cannabis, también trabajamos un poco de dexametasona, pero fue algo que quisimos poner como complementario porque era un tratamiento que ya se le venía poniendo previo al uso del cannabis. Lo que podemos acá evaluar es precisamente cómo actúa el cannabis en el tema del dolor y seguramente en la inflamación, y cómo vemos la recuperación extremadamente buena de este paciente. Bueno, entrando ya a otro caso diferencial, acá podemos ver eh, un perro macho de raza Bernés de la Montaña, Aquiles, de 6 años, donde precisamente la primera consulta fue por episodios epilépticos. Este perro nos llegó en pleno ictus. Fue un perro que pudimos casi que salvar de la eutanasia, así lo encontramos. La foto, digamos, la alteramos un poco para que no fuera tan fuerte. El perro ya llevaba más de 24 horas postrado. El perro le habían hecho tratamiento de sueño, no se lo pudo recuperar, y los dueños ya estaban pensando seriamente en dormirlo. Nosotros arrancamos el tratamiento con CBD en el momento que lo vimos. El perro no reaccionó al CBD. Posteriormente le pusimos un poco de THC, y el perro inmediatamente se puso en pie y fue a buscar la comida. No comió, tomó algo de agua, volvió, se echó, y al poco tiempo se reincorporó. Fue uno de los casos emblemáticos porque fue uno de los casos primeros que tratamos acá en Manizales, el eje cafetero, hace unos 4 años. Nosotros ya veníamos viendo varios pacientes en Bogotá, pero este fue uno de los casos emblemáticos recién llegamos a esta nueva ciudad. Fue también emblemático porque fue un perro que estuvimos tratando por mucho tiempo, tuvo una recuperación muy, muy buena. Estos pacientes siguen siendo epilépticos, lo único que se modifica es que disminuyen mucho la frecuencia de los episodios epilépticos, y también se mejora la profundidad de los mismos. Este paciente estaba manejándose con fenobarbital, y pudimos bajar la dosis de a poco hasta casi el 10% de lo que estaba trabajando inicialmente.
Bueno, después nos enviaron un mensaje de los propietarios o tenedores donde nos hablaba que aquí les llevaba más de 4 meses sin presentar episodios epilépticos, que tenía más energía, salía con la familia de nuevo a montar bicicleta, ya que los acompañaba en sus paseos y volvió a estar atento a aves y gatos. Acá tenemos otro pequeño video que también quiero mostrarles sobre un paciente con tics y donde evidentemente vemos cómo el paciente está con su problema nervioso y cómo evoluciona después de la dosificación con cannabis. Voy a hacer una pequeña pausa porque tengo un problema de ruido y seguramente lo editamos y posteriormente retomo. Acá tenemos el perrito, vemos cómo tiene su temblor totalmente involuntario. Y el propietario, si bien no tenemos la historia, no es un caso de la red, es un caso que podemos ver por internet y vemos cómo le aplica CBD por vía oral y inmediatamente el perro empieza a evolucionar de manera positiva. Entonces los dejo con el video y posteriormente hacemos unos breves comentarios al respecto.